Muy buenos días, tardes o noches. Acompáñanos a través de otro video más dentro de la materia de proceso de integración de proyectos. El día de hoy les presentaré el tema de planes y ciclos del proyecto. Mi nombre es Susana Rivera, maestra en Administración Financiera y próxima maestra en Gestión de Proyectos. Iniciaremos este tema con el plan de gestión de la integración de un proyecto, que es un documento que detalla cómo se ejecutará un proyecto y que sirve como mapa de referencia para las actividades, recursos y objetivos de cada etapa. Los directores del proyecto son los encargados de crear este plan, que ayuda a garantizar el éxito del proyecto al limitar los riesgos. Para elaborar un plan de gestión de proyectos, se pueden seguir los siguientes pasos. Definir los objetivos del proyecto, determinar los resultados que se quieren conseguir, identificar los recursos necesarios, establecer una línea de tiempo realista, definir los riesgos que pueden amenazar al proyecto, establecer un plan de comunicación, marcar un plan de gestión de cambios y, por supuesto, revisar y ajustar el plan. Recordemos que la gestión de proyectos es el proceso de coordinar los procesos, herramientas, miembros del equipo y habilidades para poder entregar los proyectos que superen los objetivos. Y estos son todos los tipos de gestión, planes de gestión que existen en la gestión de proyectos. Vamos a iniciar con lo que es el plan de gestión del alcance. Es un plan de gestión que delimitan y delinean los procesos necesarios para la ejecución del proyecto. Además, sirve como orientación para mantener al proyecto dentro de los límites específicos. Con una gestión efectiva del alcance, el equipo estará listo para realizar el proyecto. Administrar el plan de gestión del alcance de un proyecto es similar a conducir. Si no mantienes los ojos abiertos, puedes salirte del camino. Del mismo modo, si no controlas el alcance del proyecto, puedes perder el control. Con un plan de gestión del alcance, programas los procesos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Además, sirve como guía para mantener al proyecto dentro de sus límites específicos. El proceso de gestión del alcance es muy útil para evitar problemas comunes. Entre ellos es cambiar constantemente los requisitos, gastar de más, perder el tiempo, incumplir con los plazos previstos. Con el alcance del proyecto se marcan los límites y se definen los objetivos, los vencimientos y las entregas. Cuando dejas en claro el alcance, estructuras el proyecto en torno a lo que el equipo hará y lo que no hará, y proporcionas las metas y objetivos para que trabajen para cumplirlos. El siguiente es el plan de gestión del tiempo, que es una herramienta que nos ayuda a organizar el tiempo para ser más eficientes y productivos. Consiste en establecer objetivos y dividirlos en tareas y asignar un tiempo específico a cada una. Una buena gestión del tiempo nos puede ayudar a reducir el estrés, a tener éxito en la vida personal y laboral, mantenerse organizado, mejorar la calidad de vida, evitar el burnout, tener más motivación y disciplina. Y para poder crear un plan de gestión del tiempo, se pueden seguir estos consejos, que es establecer objetivos realistas, priorizar las tareas, planificar con anticipación, delegar o decir no, auditar las tareas, utilizar herramientas de gestión del tiempo como calendarios, aplicaciones de control de tiempo, recordatorios, establecer límites de tiempo para cada tarea y, por supuesto, incluir un margen de tiempo para cada tarea. El siguiente es el plan de gestión de costos, que es un proceso que establecen las políticas, procedimientos y documentación necesaria para planificar, ejecutar, dirigir y controlar los costos de un proyecto. Este proceso es parte de la gestión de costos, que es la estrategia de calcular, presupuestar y controlar los costos de un proyecto. La gestión de costos es un aspecto de suma importancia en la planificación y la salud financiera de un negocio. En un proyecto, la gestión de costos garantiza que el presupuesto se utilice de manera eficiente y que los gastos se mantengan según lo planeado. El siguiente es el plan de gestión de calidad, que es un documento que reduce los costes y elimina el desperdicio en la gestión de calidad. Debe contar con los criterios y procesos necesarios para garantizar que el proyecto cumpla con los estándares deseados.
Por lo tanto, el plan muestra cómo planificar, gestionar y controlar el nivel de calidad a lo largo del proyecto. Debido a su naturaleza y presencia central en la gestión de calidad, las empresas deben prestar cada vez más atención a este documento. Después de todo, el costo de hacer negocios siempre aumenta, por lo que es vital garantizar la calidad del producto y evitar el desperdicio. El plan de calidad se desarrolla para describir las prácticas, características o parámetros necesarios para garantizar la calidad del sistema. En otras palabras, garantiza que los empleados tengan la información correcta para ejecutar procesos, de acuerdo con los estándares de calidad, ya sean internos o externos. Por último, el plan también debe incluir procedimientos que indiquen cómo actuar cuando se producen no conformidades. Se pueden tener temas que se deben de abordar dentro del plan de control de calidad, es el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y sistemas de gestión de calidad. El siguiente es el plan de gestión de los recursos humanos, que incluyen los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida de que el proyecto avanza. Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. Los procesos que conforman el plan de gestión de recursos humanos son desarrollar el plan de recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto. Desarrollar este plan de recursos humanos es un proceso por el cual se identifican y documentan todos los roles de un proyecto, como ya lo mencionamos, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos que posean habilidades requeridas para el éxito del proyecto. El siguiente es el plan de gestión de comunicaciones, que incluyen procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos como externos a la empresa. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en el proyecto, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales. Una descripción general de los procesos de gestión de comunicación del proceso es saber identificar a los interesados, planificar las comunicaciones, distribuir la información, gestionar las expectativas de los interesados, informar el desempeño. Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como componentes diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se suponen e interactúan en formas que no se detallan. Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son interna, formal, vertical, oficial, escrita y oral, verbal y no verbal. La mayoría de las habilidades de comunicación que son comunes a la dirección en general y a la dirección de proyectos son escuchar de manera activa y eficaz, formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión, educar para aumentar el conocimiento del equipo, investigar para identificar o confirmar información, identificar y gestionar expectativas, persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción. Negociar a fin de lograr acuerdos, resolver conflictos para prevenir impactos negativos y resumir, recapitular e identificar las próximas etapas.
El siguiente es el plan de gestión de riesgos, que incluyen los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de la respuesta a los riesgos, así como su seguimiento y control de un proyecto. Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. Básicamente los pasos es planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar las respuestas a los riesgos, monitorear y controlar los riesgos. Estos procesos interactúan entre sí con los procesos de otras áreas de conocimiento. El siguiente es el plan de gestión de adquisiciones, que incluyen los procesos de compra o adquisición de productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Las organizaciones pueden ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultado de un proyecto. La gestión de las adquisiciones de un proyecto incluye los procesos de gestión del contrato, del control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por los miembros autorizados del equipo del proyecto. La gestión de adquisición del proyecto también incluye la administración de cualquier contrato emitido por una organización externa, el comprador, que está adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante, el vendedor, así como la administración de los procesos de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. Una de las principales funciones es básicamente planificar las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, administrarlas y cerrar las adquisiciones. Estos procesos, como ya lo hemos mencionado en todos los demás, interactúan entre sí y con los procesos de otras áreas de conocimiento. El proceso de planificar las adquisiciones también incluye la consideración de los riesgos derivados de cada adquisición o de cada decisión de hacer o de comprar. El siguiente tema es la gestión de la integración de proyectos. ¿Pero qué es la gestión de integración de proyectos? Es la coordinación de todos los elementos de un proyecto. Esto engloba actividades como la coordinación de tareas, recursos, partes interesadas y cualquier otro elemento del proyecto, además de gestionar los conflictos entre los diferentes aspectos de un proyecto, hacer concesiones entre solicitudes en competencia y evaluar los recursos. Por ejemplo, si un proyecto no va por buen camino, es posible que tengas que decidir entre exceder el presupuesto o terminar el proyecto, tarde para poder completarlo. Evaluar la situación y decidir al respecto es una parte fundamental de la gestión de la integración de proyectos. La gestión de proyectos integrada ayuda a garantizar que los proyectos no se gestionen de forma aislada. ¿Por qué la gestión de integración de proyectos es tan importante? Los proyectos son complejos y constan de muchas partes diferentes que deben gestionarse. Por ejemplo, un gestor de proyectos debe supervisar el programa, el coste, el alcance, calidad, recursos, riesgos, cambios y partes interesadas. Hacer un seguimiento de todo ello y saber cómo cualquiera de estos aspectos puede influir en los demás es un gran desafío. Sin embargo, si no se actúa correctamente, el proyecto puede hacer aguas. Por ejemplo, si no comprendes cómo afectará un cambio de alcance al cronograma, los costes y los requisitos de recursos, ¿cómo vas a gestionar el cambio? Probablemente aumentarían las posibilidades de no contar con las personas que necesitas. Superarías el presupuesto y entregarías el proyecto tarde, o todo ello al mismo tiempo. Para hacer las cosas aún más complejas, las decisiones sobre tu proyecto pueden afectar a otros proyectos y a otras áreas de la empresa. Ahora, el siguiente tema es la integración de proyectos. ¿Pero qué es la gestión de la integración de proyectos? Es la coordinación de todos los elementos de un proyecto. Esto engloba actividades como la coordinación de tareas, recursos, partes interesadas y cualquier otro elemento del proyecto, además de gestionar los conflictos entre los diferentes aspectos de un proyecto, hacer concesiones entre solicitudes en competencia y evaluar los recursos. Por ejemplo, si un proyecto no va por buen camino, es posible que tengas que decidir
entre exceder el presupuesto o terminar el proyecto tarde para poder completarlo. Evaluar la situación y decidir al respecto es una parte fundamental de la gestión de la integración de proyectos. La gestión de proyectos integrada nos ayuda a garantizar que los proyectos no se gestionen de forma aislada. Pero ¿por qué es importante la gestión de la integración de proyectos? Bueno, todos sabemos que los proyectos son complejos y constan de muchas partes diferentes que deben gestionarse. Por ejemplo, un gestor de proyectos debe supervisar que todos estos aspectos como el programa, coste, alcance, calidad, recursos, riesgos, cambios y partes interesadas. Hacer un seguimiento de todo ello y saber cómo cualquiera de estos aspectos puede influir en los demás es un gran desafío. Sin embargo, si no se actúa correctamente, el proyecto puede hacer aguas. Por ejemplo, si no comprendes cómo afectará un cambio de alcance al cronograma, los costes y los requisitos de recursos, ¿cómo vas a gestionar el cambio? Probablemente aumentarían las posibilidades de no contar con las personas que necesitas, superarías el presupuesto y entregarías el proyecto tarde, o todo ello al mismo tiempo. Para hacer las cosas aún más complejas, las decisiones sobre tu proyecto pueden afectar a otros proyectos y a otras áreas de la empresa. Los proyectos y la dirección de proyectos se llevan a cabo en un ambiente más amplio que el proyecto mismo. Entender este contexto contribuye a asegurar que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con los objetivos de la empresa y se gestione de conformidad con las metodologías de prácticas establecidas en la organización. Las secciones que aquí se tratan son el ciclo de vida del proyecto, que es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Proyecto versus trabajo operativo. Los proyectos y las operaciones difieren principalmente en que las operaciones son continuas y producen servicios, resultados o productos repetitivos. Los proyectos, junto con los miembros del equipo y a menudo las oportunidades, son temporales y tienen un final. Por el contrario, las operaciones son continuas y sostienen las organizaciones a lo largo del tiempo. Las operaciones no terminan cuando alcanzan sus objetivos actuales, sino que, por el contrario, siguen nuevas direcciones para apoyar los planes estratégicos de la organización. Interesados. Los interesados son las personas u organizaciones, por ejemplo, clientes patrocinadores, la organización ejecutante o el público, que participan activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación de un proyecto. Los interesados pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables y los mismos miembros del equipo. Estos son algunos ejemplos de partes interesadas, como pueden ser clientes usuarios, patrocinador, directores de portafolio, comité de revisión de portafolio, directores de programa, oficina de dirección de proyectos o PMO, que básicamente es un cuerpo o una identidad o una entidad dentro de una organización que tiene varias responsabilidades asignadas con la relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. Entre las funciones son servicio de apoyo administrativo, capacitación, mentoría y asesoría en dirección de proyectos, apoyo al proyecto, lineamientos, capacitación, herramientas, alineación de los recursos de personal y del proyecto, etcétera. Otras partes interesadas son los directores del proyecto, equipos del proyecto, gerentes funcionales, gerentes operacionales, vendedores y socios del negocio. El ciclo de vida de un producto consta de fases del producto generalmente secuenciales y no superpuestas, y que determinan en función de las necesidades de fabricación y control de la organización. La última fase del ciclo de vida de un producto para el producto mismo es, por lo general, su retiro. Normalmente el ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de vida del proyecto. Debe tenerse cuidado en diferenciar el ciclo de vida del proyecto del ciclo de vida del producto. Todos los productos tienen un propósito u objetivo, pero en aquellos casos donde el objetivo es un servicio o resultado, puede haber un ciclo de vida para el servicio o resultado, pero no un ciclo de vida del producto. Cuando el resultado de un proyecto está relacionado con un producto, existen muchas relaciones posibles entre ambos.
Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo producto podría ser un proyecto en sí mismo. Por otro lado, un producto existente puede verse beneficiado por un proyecto para agregar nuevas funciones o características, o puede crearse un nuevo proyecto para desarrollar un nuevo modelo. El ciclo de vida del proyecto, en general, los proyectos se dividen en distintas fases con el objeto de hacer más eficiente la administración y el control. A estas fases en su conjunto se denomina ciclo de vida del proyecto. Cada fase del proyecto se considera completa cuando finaliza la producción de entregables. Los entregables son los bienes o servicios claramente definidos y verificables que se producen durante el proyecto o que son su resultado. Ejemplo de un entregable son un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, el diseño de un producto, la implementación de un producto en el mercado, etc. Si bien las fases de cada proyecto en particular tienen similares nombres y requerimientos de entregables, casi todos los proyectos son distintos. La mayoría comprende 4 o 5 fases, pero algunos pueden tener varias fases adicionales en función del tamaño del emprendimiento. Cada proyecto en particular podrá tener su propio ciclo de vida. El ciclo de vida de un proyecto, como ya lo mencionamos, es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto. El ciclo de vida de un proyecto se divide en 5 fases de gestión: inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. Estas fases son la hoja de ruta para que tú y tu equipo superen los proyectos más complicados. El Project Management Body of Knowledge, PMBOK, divide el ciclo de vida de la gestión de proyectos en 5 etapas distintas. Como ya lo mencionamos, es el inicio, en donde se definen los objetivos, el alcance, el presupuesto y el cronograma. Planificación, donde se crea un plan de acción detallado. Ejecución, donde se llevan a cabo los planes de entrega del producto. Supervisión y control, donde se supervisa el proceso, el proyecto y se controla cualquier desviación con respecto al plan. Y cierre, donde se concluyen las tareas, se obtiene la aceptación del proyecto y se archivan los registros. El ciclo de vida de un proyecto nos puede ayudar a administrar los recursos, minimizar los riesgos, garantizar la calidad, aumentar la posibilidad de alcanzar los objetivos, reducir el riesgo de retrasos y, por supuesto, maximizar los recursos disponibles. La gestión de ejecución del proyecto. Básicamente, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto consiste en llevar a cabo el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto para cumplir con los objetivos que se han establecido en él. Este trabajo lo lleva a cabo el director del proyecto junto con su equipo, que ejecutan, entre otras, las siguientes tareas, que son cumplir con los requisitos, crear los productos finales, reunir y capacitar, dirigir a los miembros del equipo, obtener, gestionar y utilizar los recursos necesarios, hacer seguimiento, generar datos como los costes, cronograma, avance técnico y de calidad, estado, emitir solicitudes de cambio y adaptar los cambios, aprobados al alcance, gestionar los riesgos, gestionar a los proveedores y a los vendedores, y recopilar y documentar lo que se ha establecido en el proyecto. Todo ello mediante las normas y métodos planificados y los canales de comunicación acordados. Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice la planificación y que se vuelva a establecer la línea base. Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, así como en los riesgos no anticipados. Tales variaciones pueden afectar el plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuesta de dirección de proyectos apropiadas. Los resultados del análisis pueden generar solicitudes de cambio, que en caso de ser aprobadas podrían modificarse el plan para la dirección del proyecto u otros documentos del proyecto y requerir posiblemente el establecimiento de una nueva línea base.
Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del grupo del proceso de ejecución. Y bueno, estos son los tipos de ejecuciones. Dentro de la estructura matricial, los miembros del equipo dependen de varios líderes. En este tipo de organización, los integrantes de los equipos, ya sean externos o internos, informan a un gerente de proyecto, así como un líder de departamento. Y en ocasiones la información tiende a distorsionarse o a ser confusa. Funcional. Una estructura funcional está basada en las diferentes funciones necesarias para llevar a cabo las tareas y actividades diarias dentro de la organización. Por ejemplo, el departamento de marketing, contabilidad, RH, proyectos. Esta estructura prioriza la especialización departamental por las actividades de cada una de ellas debe desarrollar dentro del plazo establecido. Y por tipo de proyecto. La gestión de la ejecución de un proyecto es una etapa crucial en el ciclo de vida de un proyecto, ya que cuando se transforman las ideas en acciones y los planes en realidad, para gestionar la ejecución de un proyecto pueden conseguir estos pasos, que es comprender los objetivos, identificar el enfoque y el alcance del proyecto, definir la organización del proyecto, crear un plan de implementación, enumerar posibles áreas problemáticas. Continuando con el tema de monitoreo y control de trabajo del proyecto, es un proceso que consiste en revisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan de la dirección del proyecto. En proyectos de fases múltiples, el grupo de procesos de seguimiento y control coordina las fases del proyecto a fin de implementar acciones correctivas o preventivas, de modo que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. Estas revisiones pueden dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas al plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el incumplimiento de una fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes al plan de personal vigente. La implementación de horas extras o que se realicen concesiones entre los objetivos de presupuesto y cronograma. El grupo de proceso de seguimiento y control también incluye el controlar los cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles problemas, monitorear las acciones del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y línea base de desempeño de ejecución del proyecto, influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. Y por último, tenemos el cierre de la fase o del proyecto, que está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de proceso de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar el proyecto. En el cierre del proyecto puede ocurrir lo siguiente: obtener la aceptación del cliente o del patrocinador, realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase, registrar los aspectos de la adaptación de un proceso, documentar las lecciones aprendidas, aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización, archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la dirección de proyectos y cerrar las adquisiciones. Cerrar el proyecto o fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos del proceso. Y con esto finalizamos todo lo que es este maravilloso tema que son planes y ciclos del proyecto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.